Continuamos con el punto 2.4 y en la política, ¿quién tiene el poder? Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos observado hasta el momento? Que si bien nosotras ya tenemos un reconocimiento legislativo, ya tenemos nosotros una ley que nos faculta, que nos reconoce el derecho a votar y ser votadas, lo cierto es que de 1953 a 2013 solo tuvimos 6 gobernadoras, de las cuales 2 fueron interinas. Y a partir de la reforma y de que se eleva a rango constitucional la reforma y después la reforma constitucional que se llama paridad en todo, se han contado o se cuenta con 9 gobernadoras, es decir, se tuvieron que establecer criterios de obligatoriedad para que hubiera más número de gobernadoras y para que hubiera más mujeres en la toma de decisiones en el caso de las gubernaturas. ¿Qué tenemos con esto? Que no es que las mujeres no quisieran participar, sino que hay allí otros mecanismos que impiden su acceso o su fácil acceso a estos espacios políticos y de representación política. Entonces podemos observar que la ley nos puede facultar, pero también tenemos que considerar mucho el contexto político, el contexto social en el cual esa ley se inscribe y tratar de modificar esas conductas sociales. No solamente es que haya una ley, sino hacer mecanismos para que esa se pueda implementar ya de forma natural, para que ya no sea una cuestión de obligatoriedad, sino que sea más una idea de, pues, porque tenemos los mismos derechos, porque somos mexicanos, porque somos seres humanos. Ahorita, como se ve en esta lámina, es una frase de Griselda Álvarez Ponce de León, que como ya les habíamos comentado, fue la primera gobernadora de México. Ella era del estado de Colima. Como podemos ver en esta lámina, es una frase de Griselda Álvarez Ponce de León, quien fue primera gobernadora de México, ella por el estado de Colima. Y lo que ella decía es: vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos. Es decir, no por ser mujer se nos debe de dar cargos, simplemente porque somos seres humanos, simplemente porque somos mexicanas, simplemente porque tenemos en teoría los mismos derechos que los hombres. Entonces, que nos den esa misma igualdad. Pero como se ha observado, es difícil establecer que estamos en plenitud de igualdad o que estamos en un piso parejo. Tenemos que implementar mecanismos como las cuotas de género para poder incorporar a las mujeres en el espacio público y de toma de decisiones. Entonces, ¿qué implica la paridad en todo? Implica que ya, si bien tenemos ahorita en el ámbito legislativo una paridad numérica, debemos ahora de incluirnos en espacios de toma de decisión, lo que se llama paridad sustantiva. O sea, no solamente requerimos estar en números paritarios con los hombres, sino que también debemos estar en los espacios de tomas de decisiones. ¿A qué nos referimos con esto? A que las juntas de coordinación política, en las comisiones que son tradicionalmente asignadas a los hombres, basadas en estos principios de lo que es una mujer y lo que es un hombre, y para lo que es bueno una mujer o para lo que es bueno un hombre, nosotras también estemos. Por ponerles un ejemplo, en la comisión de familia siempre la preside una mujer. ¿Por qué será? Pues porque se asume que una mujer va a saber sobre el tema de la familia, pero eso solo alude a estereotipos y a prejuicios sobre una mujer y un hombre. Y lo mismo ocurre en la Comisión de Presupuesto o en la Comisión de Seguridad Nacional. Ahí debieron de estar los hombres porque son temas de hombres, ¿no? No, ahí debemos de ir cambiando un poco la visión, debemos de ir cambiando e incorporando a mujeres en esos espacios que se consideran de hombres y que en los espacios que se consideran de mujeres, los de la familia, los de cultura, los de la niñez, también se incluyan hombres para que también se involucren de esos temas, porque ningún tema es específico de uno u de otro. Entonces,
es importante que hablemos ya de paridad sustantiva, que nos encontremos en espacios de tomas de decisión y que no solo esto se traduzca en una paridad numérica. Tenemos que trabajar para que esto se traduzca también en una paridad sustantiva. Pero para ello, lo que tenemos que hacer es modificar los patrones sobre el papel que debe desempeñar un hombre y una mujer en el espacio público, así como los deberes que deben de tenerse en el espacio privado. Por poner un ejemplo, se piensa que el espacio privilegiado de las mujeres es el espacio privado, ¿no? Se habla de la reina del hogar y que ahí la mujer toma todas las decisiones, etcétera, etcétera. Pero esos son, otra vez, prejuicios, son presunciones. Si nosotros modificamos esos papeles, si nosotros cambiamos o vamos modificando los papeles que apelan a un hombre o a una mujer, pues va a ser más fácil incorporar a la mujer en el espacio público, así como al hombre al espacio privado, y que las labores del espacio privado no solamente recaigan en las mujeres, y que el trabajo en el espacio público sea al igual de forma equitativa. Entonces, tenemos que modificar estos patrones, estos roles de género que se han construido de forma histórica para así poder incorporar de forma más fácil a la mujer al espacio público y que las labores del espacio privado se repartan entre todos los miembros de la familia. Ahora, ¿qué es lo que se observa con todo esto? Entre las implicaciones de la reforma de paridad en todo, como se comenta, si bien nosotros en el ámbito legislativo hemos llegado ya a criterios de paridad desde la 64 legislatura, lo cierto es que tenemos que avanzar en los espacios del Poder Ejecutivo, en los espacios del Poder Judicial y también en los órganos autónomos constitucionales. ¿Qué es lo que pasa? Que pareciera que la reforma de paridad en todo se queda únicamente en el Poder Legislativo. Si nosotros analizamos todos los actores obligados en esa reforma, pues nos damos cuenta que tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar porque los gabinetes del Poder Ejecutivo en los 3 órdenes de gobierno sean paritarios. ¿Eso qué quiere decir? Que las administraciones se constituyan de forma paritaria, que las secretarías de Estado estén de forma paritaria, pero también que los órganos constitucionales autónomos, como cuáles, como el Banco de México, como el INEGI, como las universidades que tengan autonomía, también se constituyan de forma paritaria. Para hacer eso, requeriremos por fuerza también replantearnos y repensar un tanto sobre el trabajo de cuidados y el trabajo del hogar, porque muchas veces se hace incompatible que una mujer se desenvuelva en el ámbito público de la misma manera que un hombre, y no por capacidades, sino porque a la mujer además se le demanda que una vez que regresa a su casa, una vez que regresa al ámbito privado, se dedique a las labores del hogar, o sea, tiene una doble o triple jornada laboral, y entonces eso hace incompatible el trabajo afuera en el espacio público y adentro en el espacio privado. Entonces tenemos que plantearnos y replantearnos mucho ese trabajo del espacio público y el espacio privado. Y entender que la reforma de la paridad en todo no solo se queda en el ámbito legislativo y no solamente se quedará en el ámbito de las gubernaturas, sino es una reforma que implica a toda la administración pública para que cada vez haya más mujeres en secretarías de Estado, en direcciones, en subdirecciones, es decir, en los más altos escalafones de la administración pública, de los 3 órdenes de gobierno. ¿Qué hemos observado hasta la fecha? Que a la par que hay más mujeres en el espacio público, se incrementan los índices de violencia de género. Hemos observado que cada vez es más frecuente que haya violencia política por cuestión de género. ¿Y esto qué implica?
que, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia política por cuestión de género es, y lo leo tal cual lo dice la ley, toda acción u omisión basada en elementos de género que limite, anule o disminuya el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Es decir, que limite las capacidades, ya sea por una omisión, ya sea por una acción, que impida que se gocen o que se desarrollen los derechos políticos de las mujeres. Cada vez vemos con más notoriedad y con mayor presencia este tipo de acciones, este tipo de dichos o este tipo de elementos que observamos en cada campaña. Pareciera que conforme más hay mujeres en el espacio público, más se recrudecen este tipo de violencias políticas por cuestión de género. ¿Y qué tiene como consecuencia? Que muchas mujeres deciden no participar porque, tal vez no porque no quieran, pero no quieren que la sociedad las señale o las juzgue por elementos que no tienen nada que ver con sus cuestiones políticas. Es decir, si yo voy a lanzarme para una candidatura local y al momento de hacerlo van a sacar mi historial y van a sacar que yo he tenido 3, 4 novios y van a sacar fotografías mías que yo compartí con mi pareja en determinado momento, pues yo me la voy a pensar 2 veces. Pero se dan cuenta cómo esas fotografías o ese historial, que yo tengo novios, que yo estoy divorciada, que yo tengo un hijo fuera del matrimonio, no tienen nada que ver con la política, no tienen nada que ver con mis capacidades en el ámbito político. Pero muchas mujeres, al hacer esto, pues van a decir, yo no quiero lanzarme porque ¿qué van a decir de mí? Me van a señalar por cosas que no tienen nada que ver y yo no quiero ser señalada ni victimizada por estas cuestiones. Una segunda consecuencia de esto es que tiene un efecto amplificador, pues otras mujeres o niñas que están creciendo en este ambiente difícilmente se van a querer involucrar en la política porque van a decir, no, pues a mí me van a juzgar o a mí me van a amenazar o tal vez yo voy a tener que llevar policías o voy a tener que llevar guardaespaldas y ese no es el estilo de vida que yo quiero llevar. Entonces, limita las capacidades no solamente de las mujeres que actualmente se encuentran en el ejercicio del poder, sino de futuras generaciones que no van a querer seguir por ese camino porque van a decir, es que eso que le está pasando a esa candidata, a esa regidora, a esa presidenta municipal, yo no quiero que me pase. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que esta violencia política por cuestión de género tiene un efecto amplificador, no nos damos cuenta que estamos limitando las capacidades de futuras generaciones. Dice Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en una conferencia que dio hace unos días de cara a la situación, a la conmemoración del 8 de marzo, que alrededor del mundo los progresos en los derechos de las mujeres se desvanecen ante nuestros ojos. El último pronóstico estima que a este ritmo tomarán otros 300 años para alcanzar la completa equidad de género. Imagínense, si seguimos este ritmo nos tomará 300 años más poder alcanzar la equidad de género. Eso siempre y cuando no hagamos un retroceso. Si seguimos este ritmo nos tomará 300 años alcanzar la completa equidad de nada más, pero nada menos, la mitad de la población mundial. Entonces, imaginemos lo que eso significa y más bien hay que avanzar para que estos 300 años, para que esta brecha se disminuya y tal vez nos toque a nosotros observar esta completa equidad. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros como mexicanos o el Estado mexicano? ¿Qué ha hecho? Bueno, pues hemos avanzado. Tenemos avances importantes y notorios en el ámbito legislativo. La 64 legislatura es la primera legislatura que ya se denomina como una legislatura paritaria.
había 49.2% de mujeres y 50.8% de hombres en esa legislatura. Y la 65 legislatura mantuvo ese principio y ahí sí era el 50% de mujeres y 50% de los hombres. En el Senado ocurrió lo mismo, el 50.78% son mujeres y el 49.22% son hombres. Entonces, en el terreno legislativo, México ha avanzado mucho. Sin embargo, tenemos que avanzar todavía. Partidos políticos tienen que avanzar con criterios de paridad. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los órganos autónomos y además los 3 órdenes de gobierno. En la administración pública ocurre lo mismo. Hay cada vez más participación de las mujeres, pero siempre en los rangos más bajos de la administración pública. Se necesita mayor participación en puestos de dirección a nivel federal y local, en puestos de secretarías de Estado. ¿Esto qué tiene como consecuencia? Pues que las mujeres se encuentran en los puestos más precarizados, en los puestos más vulnerables o en los puestos temporales. Y es difícil que accedan a niveles superiores, pero esto sobre todo es por esta cuestión de atender 2 trabajos al mismo tiempo, el del espacio público y el del espacio privado. Si bien en las entidades federativas cada vez se observa una mayor participación en los congresos y cada vez tienen un mayor porcentaje paritario, hay que revisar en las juntas de coordinación política, pues ahí, a pesar de que los congresos son paritarios, la presencia de las mujeres en las juntas de coordinación política disminuye. Entonces tenemos que trabajar en eso. También hay que establecer, ¿y cómo podríamos nosotros mejorar tanto para la administración pública como para los congresos? Pues en la administración pública se tiene que hacer concursos de oposición que solo sean para mujeres, un tipo de cuota de género para la administración pública. Y además hay que conciliar ahí la cuestión de la vida laboral con la vida familiar. No podemos dejar de lado que se le deja a la mujer el trabajo de cuidados como si fuera su obligación y muchas veces los hombres relegan esa responsabilidad hacia las mujeres. Entonces tenemos que conciliar la vida familiar con la vida laboral. Y por último, pues para hacer frente a todo esto, pues tenemos que romper esta brecha de cristal. ¿Qué es o a qué se refiere? A ir abriendo campos, el que se encuentra cada vez mayor número de mujeres en espacios de representación política ayuda para que futuras generaciones digan, sí se puede, sí puedo llegar yo a estos espacios porque ya alguien me abrió el espacio, ya alguien rompió el techo, pero también es ir dejando de lado estos pisos pegajosos que luego se denominan. ¿Y a qué se hace referencia? A que de origen, insisto, las cosas no son equilibradas, no son igualitarias y hay desequilibrios estructurales que se tienen que hacer, que se tienen que paliar estas diferencias y estas deficiencias que de origen existen. Entonces, si nosotros hacemos un piso que no esté pegajoso, que no impida que la mujer acceda a cargos de representación política y vamos poco a poco rompiendo con estos techos de cristal, pues el día de mañana nosotros encontraremos a más mujeres en espacios de representación política. Pero esto no es sencillo. ¿Por qué? Porque México tiene un serio problema. Hemos dicho cuáles son sus avances. Sus avances son en materia legislativa y cada vez hay más mujeres en el Congreso y en los congresos locales. Pero también tenemos que atender un problema de violencia fuerte hacia las mujeres. Difícilmente podemos hablar de una paridad en todo y una paridad sustantiva cuando hay 10 feminicidios diarios y que se cometen hacia las mujeres nada más por ser mujeres. Entonces, ¿cómo podemos incorporarnos a la vida política cuando diario se mata a 10 mujeres por su condición de mujer? Entonces, tenemos que trabajar en esto, tenemos que trabajar
en establecer mecanismos para resolver estas violencias estructurales y que se traducen en la política en una no participación y en un no acceso a estos cargos de representación política. Solo así podemos nosotras estar de forma activa y plena en la vida política. Los invito a revisar el material, las lecturas, los foros, las actividades que se encuentran alojados en la página web y revisen todo lo que ahí está alojado.